Saludo de parte de la bancada de la U a los funcionarios, a los visitantes y a los comunicadores. Antes de hablar de víctimas, yo quiero pasearme por la definición del pequeño Larauz para poder saber a qué me voy a referir. Y entonces creo que la víctima es la persona que padece un daño o un perjuicio por culpa ajena, por acción u omisión, quedando afectado física o psíquicamente. En ese orden de ideas de la definición, podríamos decir que la ciudad tiene víctimas del conflicto, víctimas de la economía, víctimas de la exclusión y una gran cantidad de víctimas que en el día de hoy, unas con el agregado económico corresponden al número de 738.000 y otras por el agregado del conflicto pasan de 250.000. Hace unos días, el 9 de abril, cuando se celebraba el Día Nacional de Víctimas, precisamente el día de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se tuvo en la ciudad una manifestación en dos sitios donde la gente reclamaba sus derechos. Pero yo me voy a ir geográficamente dentro del país para ver de qué magnitud es esto que estamos hablando en el día de hoy. Muchas gracias. De los 1.125 municipios aproximadamente que tiene el país, definido en el grado rojo está el sur de Bolívar, Yondó, El Bagre. Por su riqueza geográfica de las minas, la explotación del oro y la utilización del río como herramienta estratégica, pero para el tráfico de estupefacientes y de minas. En segunda instancia, en el país están los Montes de María, porque tienen rutas y comunicaciones también para el tráfico de drogas. En tercer lugar está el sur oriente antioqueño. ¿Qué significa? Que en el país Cartagena es la ciudad receptora de la mayor parte de las víctimas del conflicto, porque su propio departamento, que geográficamente representa la estrategia de las riquezas mineras y la estrategia del río, le da la posibilidad a que se desplacen, como planteaba Luis Gutiérrez, al centro de la capital para poder restablecerse y preservarse. Esa realidad, lógicamente, que la va a hacer débil y deficiente para poder atender un proceso y una ley de víctima cuando ni siquiera el mismo distrito tiene cómo atender las víctimas que no son del conflicto. Cartagena, 738.000 personas en Sirven. Y yo no vengo hoy a señalar a los funcionarios, pero sí tengo que decirle que la próxima vez que le inviten
que tengan una línea de base para poder cuantificar cuánto han mejorado. Porque la expresión que hoy nos entregan es: hacemos, tenemos, reunimos, ofrecimos, entregamos. Pero las víctimas tienen que tener una línea de base para ser monitoreada, para saber exactamente cuántas personas han sido atendidas. Porque el papel es muy hermoso y todo queda en el papel. Hace unos días le decía yo al secretario de Interior: excelente gestión, y lo felicité y me parece que es alguien que lo está haciendo bien, pero le sugería que cuando me dijera que de las 88 pandillas solo hay 56, qué chévere que supiéramos los nombres y que pudiéramos monitorear cuántas personas se conservan y hasta cuándo van a estar en ese estado y cuántas pueden regresar. Porque si nos vamos a salud y nos dicen en salud que la ley 1448 del 2011, que su afiliación es obligatoria, que tienen que ser atendidos sin exigirle nada para la admisión, que la salud física, mental es completamente gratuita y atención inmediata, que si lo psicosocial tiene que ser prioridad y que tiene que haber una participación. Pero resulta que cuando nos vamos a evaluar la cantidad de psiquiatras y psicólogos que tienen para el primer nivel, ni siquiera se da la porcentualidad del funcionario para poder atender estos casos de los daños mentales que se ha hecho. Es que ni siquiera se da la oportunidad en los hospitales en este momento de atender a la población normal. Hace 3 días llamé a Boca Grande y he llamado durante todos los días. ¿Cómo están las camas de urgencia? 100%. Y eso es todos los días, 100%. 100%. Y quienes hemos tenido la oportunidad de asistir, entonces no entiendo cómo es que se presta. Qué sabroso que me dijeran a mí, educación, salud, me dijera: nosotros hemos atendido tantos partos de mujeres víctimas del conflicto. Hemos atendido, tenemos el programa de tantos hipertensos víctimas del conflicto. Tenemos tantos diabéticos víctimas del conflicto. Tenemos tantas personas en rehabilitación víctimas del conflicto. Para que la línea de base nos dé la oportunidad de poder evaluar. Porque es muy sabroso decir: no, en el plan de desarrollo está, y nosotros estamos atendiendo y le estamos prestando la asesoría a todas las personas discapacitadas y a todos los que están haciendo, porque tenemos en nuestro rubro una platica para poder atender a los discapacitados de la víctima del conflicto. El decreto 1649 del 2014, que habla de las mujeres víctimas del conflicto, yo invito al gobierno que se quede conmigo ahora en horas de almuerzo. Hoy recibo aquí para una evaluación a más de 30 mujeres que se denominan en una fundación mujeres héroes de la patria, madres de soldados caídos en guerra, esposas de hombres caídos en guerras, madres y personas afines a los caídos en guerra, y que hoy en día están presentando una inquietud porque el Estado ha sido omiso, porque el Estado no le ha entregado lo que le ha prometido, porque el Estado no los ha acompañado lo que tiene que hacerlo. Ahorita, en 15 minutos, pueden subir y pueden ver el testimonio de las personas que hacían parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, que estuvieron en combate. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas. Y yo no me estoy refiriendo al funcionario como tal. Yo lo que me estoy refiriendo es que aquí hay que hacer un proceso diferente, hay que sacudirnos y, como decía el concejal Múnera, plantear una propuesta diferente para poderlo atender. Todas estas normas han sido pisoteadas por el Estado colombiano.
El doctor Vicente Blair decía que de acuerdo a la última estadística había 6.043.473 personas víctimas de la violencia en el país. Y en ese mismo informe, 1.2 billones correspondían a Antioquia y medio millón correspondían al departamento de Bolívar, al Magdalena 380.000, al Nariño 320.000, al Chocó, al Cesar y al Valle 300.000 y al Cauca 260.000. ¿Qué significa nuevamente estar en el segundo lugar con la cantidad de víctimas desplazadas y golpeadas por el conflicto armado en el país? Significa que Cartagena tiene más de 150.000, que tiene más de 120.000, porque cuando están en el departamento de Bolívar, tienen que salir del departamento de Bolívar necesariamente para la capital, porque en el departamento de Bolívar se corre el riesgo de poder ser ajusticiado, y por eso es que la norma pudo aplicar una serie de pasos que también fue tocado por Luis Gutiérrez para poder tener la oportunidad de atenderle. Independiente de lo que se esté haciendo, de lo que planteaba Antonio Salín, que mientras hubiera guerra íbamos a ser insuficientes, yo diría, nosotros no podemos estar así. En la medida en que se van dando, tenemos que ir trabajando, porque esta es una política paralela al mismo conflicto y posterior al posconflicto, de desarme, de reintegración, de reconciliación, de atención a la vulnerabilidad, de construcción de la memoria y la verdad, de la justicia transicional que habla Lucho, de la reparación, de la reforma de las fuerzas. Aquí nuestros congresistas tienen que estar pensando cómo hacemos normativamente para poder adecuar esta situación, de las reformas y de las estabilizaciones políticas. La misma clase política se ha encargado de causarle una inestabilidad, y me refiero a los bloques de partidos donde deciden sin el poder de unas bases. Y entonces, ¿qué paz va a existir cuando no existe la ventana del posconflicto? Yo lo que sí tengo que decirle al distrito es lo siguiente. Este consejo le ha dicho al alcalde que por favor institucionalice un proceso de paz urbano, y dos, que haga de Cartagena una ciudad piloto del posconflicto. ¿Por qué razón? Porque somos geográficamente y bélicamente uno de los departamentos de mayor conflicto en el país. Y cuando esto se dé, nosotros tenemos que estar organizados. Nosotros no podemos satisfacernos con lo que ustedes hacen. Ustedes hacen con lo que tienen, con el presupuesto que tienen y con las actividades que tienen. Y ante ahí, un personero o un contralor o un fiscal no puede juzgarlo más allá, porque ese es el techo que ustedes tuvieron, salvo cuando los jueces, mediante una acción, les obliguen a realizar una acción que está por fuera del presupuesto. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros entonces para poder crear una nueva visión, una nueva estrategia en una ciudad para el posconflicto? Yo sí creo que esto está más allá, y yo sí no comparto cerrarnos de brazos para seguir pensando que hemos avanzado. Claro que hemos avanzado, pero avanzado en lo que tenemos ahí presupuestalmente, pero no hemos avanzado más allá. No hemos sido proactivos para poder mirar en este momento que las víctimas del conflicto armado con ideología se está sumando a las víctimas del conflicto armado por los 7.000 muchachos que tenemos nosotros integrando las pandillas, que son superiores a los militantes del ELN, y que entre otras cosas esa gente víctimas de ese conflicto están peor que los conflictos de la vía armada, porque como no tienen la oportunidad de ser catalogados todavía en los actores del conflicto, ellos tienen una cosa preferencial totalmente distinta. Entonces, esto va más allá. Yo creo que el ejercicio es aceptable para poder hacer una reflexión, y dejamos como bancada esos puntos de vista. Mil gracias.